Había ido al aeropuerto para despedirme de mi hija Esperanza, quien viajaría a Cancún por trabajo. Estaba en la fila junto a ella cuando se acercó con esa mirada que ya conocía muy bien. Quería algo de mí. Mamá, necesito tu tarjeta de crédito. Es solo para unas compras durante mi viaje. Cuando me negué educadamente, explicándole que no me sentía cómoda prestando mi tarjeta, su rostro cambió completamente. «¡Eres una vieja tacaña!», me gritó, arrojándome el café caliente que sostenía frente a todos los pasajeros en la fila. El café empapó mi blusa color crema y me quedé ahí, humillada, mientras las personas alrededor susurraban y señalaban. Mi nombre es Dolores Hernández. Tengo 72 años. Soy enfermera jubilada. Y en ese momento me di cuenta de que mi propia hija me veía solo como una fuente de dinero, no como su madre. Lo que Esperanza no sabía era que yo había trabajado 42 años como enfermera para juntar cada peso que tenía en mis ahorros. Ella creció viendo solo el resultado final, nunca los turnos dobles los fines de semana, las horas extras durante los días festivos, los zapatos remendados que usaba para ahorrar dinero para su futuro. Ahí en el aeropuerto, mojada y avergonzada, recordé cuando era pequeña y decía que yo era la mejor mamá del mundo. Ahora, a los 45 años, casada con Miguel Sánchez desde hace 20 años y madre de Roberto de 17 años y Carmen de 15 años, solo me buscaba cuando necesitaba algo económico. El guardia de seguridad del aeropuerto se acercó con toallas de papel, y una señora mayor desconocida me ofreció pañuelos con una mirada de comprensión que me partió el corazón aún más. Esperanza se quedó ahí parada a mi lado, esperando que cambiara de opinión sobre la tarjeta, como siempre pasaba cuando ella insistía. Pero cuando anunciaron el abordaje de su vuelo a Cancún, algo inesperado ocurrió. El empleado de la aerolínea pidió sus documentos, y fue entonces cuando Esperanza descubrió que había olvidado su credencial de elector en casa, en la prisa de llegar al aeropuerto. Sin documentos, no podía abordar el vuelo. La ironía de la situación me pegó como un rayo. Ella que me había humillado por dinero, ahora estaba impedida de viajar por su propia negligencia. Mientras ella discutía desesperadamente con los empleados de la aerolínea, yo me alejé silenciosamente hacia la salida del aeropuerto. Pero lo que ella no sabía era que esa sería la última vez que permitiría ser tratada como un cajero automático ambulante. Crecí en una familia humilde en Guadalajara, Jalisco. Mi padre, José Hernández, trabajaba en una fábrica de textiles, y mi madre, Carmen Morales, tomaba trabajos de costura en casa para ayudar con los gastos familiares. Éramos 5 hermanos, y yo era la mayor, lo que significaba que desde muy pequeña aprendí a cuidar a los menores y a ayudar con las labores del hogar. Mis padres siempre nos inculcaron el valor del trabajo duro y la importancia de la familia. «La familia es lo más sagrado que tenemos, mija», me decía mi madre mientras cosía hasta altas horas de la madrugada. «Todo lo que hagamos es por ellos». Cuando terminé la secundaria, mis padres hicieron un gran esfuerzo económico para que pudiera estudiar enfermería. Era un sueño que tenía desde niña, inspirada por la hermana Guadalupe, una monja que atendía a los enfermos en nuestro barrio. Mi madre vendió sus joyas de oro, las únicas de valor que tenía, para pagar mi colegiatura. «La educación es la herencia más valiosa que te podemos dar», me dijo el día que me entregó el dinero. Nunca olvidé ese sacrificio. Estudié con dedicación, trabajando medio tiempo limpiando oficinas para ayudar con mis gastos personales. Conocí a Francisco Hernández, el padre de Esperanza, cuando él tenía 25 años y trabajaba como supervisor en una empresa constructora. Yo tenía 23 y acababa de conseguir mi primer trabajo como enfermera en el Hospital General de Guadalajara. Nos conocimos en una posada navideña en casa de una amiga mutua. Francisco era un hombre trabajador, serio, con valores familiares sólidos. Sus padres, Ramón Hernández y Rosa Jiménez, eran dueños de una pequeña tienda de abarrotes en el centro de la ciudad. Venía de una familia de comerciantes honestos que valoraban el esfuerzo y la honestidad por encima de todo. Nuestro noviazgo duró 2 años. Francisco me respetaba profundamente y admiraba mi dedicación al trabajo. «Me gusta que seas una mujer independiente, Dolores», me decía. «Quiero que sigamos siendo un equipo cuando nos casemos». Nos casamos en la iglesia de San Juan de Dios en una ceremonia sencilla pero llena de amor.
Nuestros padres se esforzaron por darnos una boda digna, y recuerdo lo orgullosa que me sentía caminando del brazo de mi padre hacia el altar, sabiendo que había encontrado a un hombre que me valoraba por quien era realmente. Los primeros años de matrimonio fueron hermosos. Francisco y yo trabajábamos duro para comprar nuestra primera casa, un pequeño hogar en una colonia modesta pero segura. Yo seguía trabajando como enfermera, y él había conseguido un ascenso como jefe de obra. Por las tardes, después del trabajo, nos sentábamos en el pequeño patio de nuestra casa a planear nuestro futuro. Hablábamos de los hijos que tendríamos, de los valores que les inculcaríamos, de la importancia de darles una educación mejor que la que nosotros habíamos recibido. Cuando quedé embarazada de Esperanza, fue la noticia más feliz de nuestras vidas. Francisco se desvivía por cuidarme, llevándome vitaminas especiales, comprando libros sobre bebés, acompañándome a todas las citas médicas. «Va a ser la niña más amada del mundo», decía, acariciando mi vientre. Y durante los primeros años de vida de Esperanza, así fue. Ella era nuestra princesita, el centro de nuestro universo. Francisco trabajaba turnos extra para que yo pudiera tomarme una licencia más larga y dedicarme completamente a cuidar a nuestra hija. Esperanza era una bebé alegre, curiosa, llena de vida. Gateaba por toda la casa, explorando cada rincón con esa determinación que caracterizaría su personalidad en el futuro. Francisco llegaba del trabajo y lo primero que hacía era cargarla, hacerla reír, jugar con ella hasta la hora del baño. Los fines de semana la llevábamos al parque, a visitar a los abuelos, a la misa de domingo. Éramos una familia completa, feliz, unida por el amor genuino que sentíamos los unos por los otros. Cuando Esperanza cumplió 3 años, decidimos que era momento de que yo regresara al trabajo. Francisco había conseguido un contrato importante que le aseguraba ingresos estables por varios años, pero queríamos ahorrar para comprar una casa más grande y para la educación futura de nuestra hija. Encontré trabajo en el turno de noche en una clínica privada, lo que me permitía cuidar a Esperanza durante el día mientras Francisco trabajaba, y él se hacía cargo de ella por las noches mientras yo estaba en la clínica. Fue un periodo de mucho sacrificio, pero también de mucha esperanza. Francisco y yo nos veíamos apenas unas horas al día, pero todo tenía un propósito claro: darle a Esperanza las mejores oportunidades posibles. Los fines de semana compensábamos el tiempo perdido entre semana. Íbamos a la alberca municipal, preparábamos comidas especiales, invitábamos a mis hermanos y sus familias para que Esperanza conviviera con sus primos. Eran momentos de felicidad pura, donde se confirmaba que todos nuestros sacrificios valían la pena. Cuando Esperanza entró a la primaria, destacó inmediatamente como una niña inteligente y carismática. Sus maestras siempre tenían comentarios positivos sobre su desempeño académico y su liderazgo natural entre sus compañeros. Francisco y yo nos sentíamos orgullosos de ver cómo nuestra hija florecía, pero también notábamos que comenzaba a desarrollar una personalidad más exigente. Quería los útiles escolares más caros, los zapatos de marca que usaban algunas de sus compañeras de familias más adineradas. «Es normal, Dolores», me tranquilizaba Francisco. «Es una niña inteligente que se da cuenta de las diferencias sociales. Solo tenemos que enseñarle el valor de las cosas y que no todo se puede tener de inmediato». Así que establecimos un sistema de metas y recompensas. Si Esperanza mantenía buenas calificaciones y ayudaba con las labores del hogar, podía ahorrar para comprarse algo especial que quisiera. Era una forma de enseñarle disciplina y el valor del esfuerzo. Durante los años de primaria y secundaria, este sistema funcionó relativamente bien. Esperanza era una estudiante ejemplar. Participaba en obras de teatro escolares. Tenía un círculo social amplio y mantenía una relación cercana con nosotros. Los domingos después de misa, íbamos a desayunar a un restaurante familiar, y esos momentos se convirtieron en una tradición sagrada para nuestra familia. Esperanza nos contaba sobre sus amigos, sus maestros, sus planes para el futuro. Francisco y yo intercambiábamos miradas de complicidad, satisfechos de haber criado a una hija tan maravillosa. Pero algo comenzó a cambiar durante la preparatoria. Esperanza empezó a frecuentar a compañeros de familias muy adineradas y sus expectativas sobre el estilo de vida que debía tener
comenzaron a crecer exponencialmente. Quería ropa de marcas exclusivas, fiestas extravagantes para su cumpleaños, viajes de fin de curso caros. Francisco y yo hacíamos grandes esfuerzos para complacerla en lo que podíamos, trabajando horas extra, posponiendo nuestros propios gustos y necesidades. Solo queremos que no se sienta menos que sus amigos, le decía yo a Francisco cuando él expresaba preocupación por los gastos excesivos que hacíamos para satisfacer los deseos de Esperanza. Es una etapa, ya se le pasará cuando madure, pero en el fondo, ambos sabíamos que algo estaba cambiando en la dinámica familiar. Esperanza comenzó a ver nuestros esfuerzos como algo que le debíamos, no como sacrificios que hacíamos por amor. El día que se graduó de preparatoria, Francisco y yo estábamos tan orgullosos que contratamos un mariachi para sorprenderla en la ceremonia. Esperanza se veía hermosa con su toga y birrete, pero cuando el mariachi comenzó a tocar Las Mañanitas, vi en sus ojos no la alegría que esperaba, sino vergüenza. Sus amigos adinerados tenían celebraciones más sofisticadas y nuestra muestra de amor mexicano tradicional le parecía anticuada y embarazosa. Esa noche, en lugar de agradecernos, nos pidió que en futuras ocasiones consultáramos con ella antes de planear espectáculos como ese. Francisco y yo nos quedamos mudos. Habíamos gastado el equivalente a una quincena de nuestros salarios combinados para hacerla feliz, y ella nos estaba regañando por la forma en que habíamos elegido expresar nuestro orgullo. Esa fue la primera vez que sentí una grieta real en la relación con mi hija. No era solo una adolescente rebelde, era una joven que comenzaba a avergonzarse de sus propios padres y sus valores. Durante los años universitarios, Esperanza estudió administración de empresas en una universidad privada prestigiosa. Francisco y yo hicimos sacrificios enormes para pagar su colegiatura. Yo tomé turnos adicionales los fines de semana. Francisco aceptó trabajos de construcción los domingos. Vendimos nuestro carro y usamos transporte público para que ella pudiera tener una educación de primera calidad. Todo es por tu futuro, mija, le decía cuando se quejaba de que no podíamos darle todos los lujos que querían sus compañeros de universidad. Fue en la universidad donde conoció a Miguel Sánchez, un joven de una familia de clase media alta cuyo padre era dueño de una cadena de farmacias en Guadalajara. Miguel era un muchacho educado, guapo, con buenas perspectivas profesionales. Francisco y yo lo recibimos con cariño en nuestra casa, pero pronto nos dimos cuenta de que él venía de un mundo muy diferente al nuestro. Sus padres, Arturo Sánchez y Patricia Delgado, eran personas cultas, pero con una actitud condescendiente hacia familias como la nuestra. Cuando Esperanza nos presentó oficialmente a Miguel, organizamos una cena especial en nuestra casa. Mi hermana Elena me ayudó a preparar mole poblano, arroz mexicano y todos los platillos tradicionales que sabía que eran deliciosos. Decoramos la casa con flores frescas y pusimos nuestra mejor vajilla. Francisco se puso su mejor camisa y corbata. Queríamos causar una buena impresión en la familia de quien podría convertirse en nuestro yerno. La cena fue incómoda desde el principio. Los padres de Miguel llegaron vestidos como si fueran a un evento de gala, mientras que nosotros, a pesar de nuestros esfuerzos, nos veíamos claramente más humildes. Arturo Sánchez hizo comentarios sutiles pero hirientes sobre nuestros muebles, nuestra decoración, incluso sobre la comida casera que había preparado con tanto amor. ¡Qué auténtico!, decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Patricia Delgado apenas probó la comida y pasó toda la velada preguntando sobre nuestras perspectivas profesionales, como si estuviera evaluando si éramos dignos de formar parte de su círculo social. Esperanza, en lugar de defender a su familia, parecía nerviosa y avergonzada. Se disculpaba constantemente por cosas que no requerían disculpa. El tamaño de nuestra casa, el tipo de trabajo de su padre, mis turnos nocturnos en la clínica. Era como si estuviera viendo a sus propios padres a través de los ojos clasistas de la familia de Miguel. Y no le gustaba lo que veía. Esa noche, después de que se fueron, Francisco y yo nos abrazamos en nuestra pequeña sala, sintiendo que habíamos perdido algo precioso que nunca podríamos recuperar. La boda de Esperanza y Miguel fue otro evento que marcó la creciente distancia entre nosotros. Ellos querían una ceremonia elegante en un salón exclusivo de Guadalajara.
Francisco y yo vaciamos nuestras cuentas de ahorro, pedimos un préstamo y hasta vendimos algunas de mis joyas para contribuir con los gastos. Pero durante toda la planeación sentía que mi opinión importaba cada vez menos. Las decisiones las tomaban Esperanza, Miguel y la familia de él. Yo era solo la madre de la novia que tenía que pagar su parte y mantenerse callada. El día de la boda me sentía como una extraña en la celebración de mi propia hija. El salón era hermoso, la comida exquisita, la música elegante. Pero cuando llegó el momento de los discursos, Esperanza agradeció efusivamente a los padres de Miguel por su generosidad y su apoyo, mencionando a Francisco y a mí solo de pasada, como si fuéramos invitados de compromiso. Durante el baile, vi cómo se desenvolvía naturalmente entre los amigos sofisticados de Miguel, riendo y conversando sobre temas que Francisco y yo no podíamos seguir. Esa noche, mientras Francisco y yo regresábamos a casa en un taxi, porque habíamos vendido nuestro carro para pagar la boda, él me tomó la mano y me dijo: «Creo que perdimos a nuestra hija, Dolores. Ya no somos las personas más importantes en su vida». Tenía razón, pero yo aún tenía la esperanza de que cuando llegaran los nietos, las cosas cambiarían. Pensaba que la maternidad le haría valorar nuevamente el amor incondicional que Francisco y yo siempre le habíamos dado. Cuando Esperanza anunció que estaba esperando a Roberto, Francisco y yo estábamos emocionados de convertirnos en abuelos. Nos mudamos a una casa más cerca de la de ellos para poder ayudar con el bebé cuando fuera necesario. Yo reduje mis horas de trabajo para estar disponible y Francisco comenzó a construir una cuna de madera artesanal para su primer nieto. Estábamos dispuestos a ser los abuelos más dedicados y amorosos que cualquier niño pudiera tener. Pero pronto descubrimos que nuestro papel como abuelos también estaría limitado por las reglas no escritas de la nueva vida social de Esperanza. Podíamos cuidar a Roberto cuando ellos necesitaban salir, pero no podíamos malcriarlo con dulces o juguetes sin consultar primero. Podíamos visitarlos, pero solo con cita previa y por periodos limitados. Podíamos dar regalos, pero tenían que ser apropiados según los estándares educativos que habían establecido Miguel y Esperanza. Roberto era un niño hermoso, inteligente y cariñoso. Cuando estaba con nosotros, se mostraba relajado y feliz. Le gustaba que le contara cuentos tradicionales mexicanos, que le cantara las canciones de cuna que había cantado a su madre, que Francisco le enseñara a hacer avioncitos de papel. Pero estas tradiciones familiares parecían molestar a Esperanza, quien prefería que su hijo fuera educado con métodos más modernos y científicos. Cuando nació Carmen 2 años después, el patrón se repitió. Nosotros éramos útiles como cuidadores ocasionales y proveedores de regalos, pero nuestras opiniones sobre la crianza de los nietos no eran bienvenidas. Esperanza había leído libros sobre maternidad, había asistido a conferencias sobre desarrollo infantil, había contratado a una nana profesional. Francisco y yo, que habíamos criado exitosamente a una hija hasta convertirla en una profesional exitosa, aparentemente no teníamos nada valioso que aportar a la educación de nuestros nietos. Los años pasaron y la distancia emocional continuó creciendo. Esperanza y Miguel prosperaron profesionalmente. Él expandió el negocio familiar de farmacias. Ella consiguió un puesto ejecutivo en una empresa multinacional. Se mudaron a una casa grande en una zona exclusiva de Guadalajara. Compraron carros de lujo, viajaban frecuentemente por trabajo y placer. Nosotros permanecimos en nuestra casa modesta, viviendo con nuestras pensiones de jubilación y sintiéndonos cada vez más desconectados de la vida próspera de nuestra hija. Las visitas se volvieron espaciadas y formales. Esperanza aparecía en nuestra casa solo cuando necesitaba que cuidáramos a los niños en una emergencia, o cuando quería que contribuyéramos económicamente para algún gasto grande de Roberto y Carmen. Francisco desarrolló diabetes y problemas cardíacos, pero Esperanza estaba demasiado ocupada con su carrera para acompañarlo a las citas médicas. Yo seguí trabajando medio tiempo como enfermera privada, para ayudar con los gastos médicos de Francisco y para tener un pequeño fondo de emergencia. Francisco falleció hace 5 años, de un infarto súbito, una mañana de domingo. Esperanza llegó al hospital 1 hora después de que él había muerto, porque estaba en una conferencia de trabajo en Puerto Vallarta y no había revisado su teléfono. Durante el funeral, actuó como la hija doliente perfecta delante de familiares y amigos.
pero yo sabía que hacía años que había dejado de tener una relación real con su padre. Sus lágrimas eran genuinas, pero eran lágrimas por el padre que recordaba de su infancia, no por el hombre al que había estado ignorando durante la última década de su vida. Después de la muerte de Francisco, me quedé sola en nuestra casa. Esperanza sugirió que considerara mudarme a un apartamento más pequeño, algo más apropiado para una persona mayor, pero yo me negué. Esa casa contenía todos mis recuerdos felices con Francisco, todas las tradiciones familiares que habíamos construido juntos. Era lo único que me quedaba de la vida que habíamos compartido, y no estaba dispuesta a renunciar a ella para la conveniencia de otros. Durante estos 5 años de viudez, he mantenido una relación cordial pero superficial con Esperanza y su familia. Celebramos las Navidades juntos, los cumpleaños importantes, las ocasiones especiales. Roberto y Carmen me quieren genuinamente, pero están creciendo con los valores de privilegio y consumismo que sus padres han adoptado. Roberto, a los 17 años, ya habla de estudiar en Estados Unidos. Carmen, a los 15, tiene las mismas actitudes materialistas que había desarrollado su madre en la preparatoria. Y así llegamos al día de hoy, a este momento en el aeropuerto donde todo cambió para siempre. Esperanza había conseguido un contrato de trabajo importante que requería varios viajes a Cancún durante los próximos meses. Había venido a mi casa la semana pasada para contarme sobre esta oportunidad y yo me había alegrado genuinamente por su éxito profesional. Qué bueno, mija. Siempre has sido muy trabajadora y te mereces este reconocimiento. Pero cuando me pidió prestada mi tarjeta de crédito para gastos menores durante su viaje, algo dentro de mí se resistió. No era el dinero lo que me molestaba. Mi pensión de enfermera y mis pequeños ahorros me permitían vivir cómodamente. Era el hecho de que después de tantos años de distancia emocional, solo me buscara cuando necesitaba algo material. Era el hecho de que me viera como una conveniencia financiera, no como su madre. ¿Por qué no usas tu propia tarjeta de crédito, Esperanza?, le pregunté. ¿Tienes mejor situación económica que yo? Su respuesta fue reveladora. Porque la mía está al límite por las compras de fin de año. Además, tú nunca gastas en nada, así que tu tarjeta debe tener mucho espacio disponible. En otras palabras, porque yo vivía modestamente, era lógico que pusiera mi estabilidad financiera en riesgo para subsidiar su estilo de vida extravagante. Cuando me negué educadamente, explicándole que no me sentía cómoda mezclando nuestras finanzas personales, su reacción fue tan desproporcionada que me quedé helada. La mujer que me gritó en el aeropuerto no era mi hija. Era una extraña que había aprendido a ver a su madre como un obstáculo para conseguir lo que quería. El café caliente que me arrojó no solo manchó mi blusa, simbolizó el final de cualquier ilusión que pudiera haber tenido sobre la naturaleza de nuestra relación. Mientras camino ahora hacia la salida del aeropuerto, con la ropa húmeda y el corazón roto, sé que algo fundamental ha cambiado para siempre. Por primera vez en 72 años, no voy a disculpar, justificar o racionalizar el comportamiento hiriente de alguien que se supone me ama. Por primera vez en mi vida, voy a priorizar mi dignidad por encima del deseo de mantener la paz familiar. Y aunque aún no sé exactamente qué haré a partir de ahora, sé que la Dolores Hernández que sale de este aeropuerto es diferente a la que entró. Es una mujer que finalmente ha aprendido que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Llegué a casa aún con la blusa color crema manchada de café y el corazón pesado como una piedra. El teléfono fijo ya estaba sonando insistentemente. Era Esperanza, furiosa, culpándome por la vergüenza en el aeropuerto. Si me hubieras prestado la tarjeta de crédito, habría tenido tiempo suficiente de recoger mi credencial en casa. Me gritaba del otro lado de la línea con una rabia que me heló la sangre. Colgué el teléfono y me senté en la mecedora floral donde mi difunto esposo Francisco acostumbraba a leer el periódico todas las mañanas. Fue ahí donde los recuerdos llegaron como una tormenta dolorosa. Los pañales de tela que lavé a mano para ahorrar, las noches en vela cuando ella estaba enferma con fiebre, los regalos caros de cumpleaños que compré aun cuando el dinero escaseaba a fin de mes. Me había sacrificado durante décadas enteras y ahora ella me trataba como una extraña tacaña. En los días siguientes, Esperanza no me habló directamente, pero mandó a su esposo Miguel para intentar convencerme de cambiar de opinión sobre el préstamo.
Doña Dolores, usted sabe cómo es Esperanza cuando se frustra. No quiso decir eso del aeropuerto, pero yo sabía que había dicho exactamente lo que pensaba sobre mí desde hace mucho tiempo. Durante toda esa semana solitaria, me quedé reflexionando sobre mi vida actual. Tenía una casa propia que Francisco y yo compramos hace 48 años, una pensión de enfermera que me daba dignidad y algunos ahorros que guardaba religiosamente en una cuenta bancaria antigua. Mis 2 nietos, Roberto y Carmen, venían a visitarme solo cuando Esperanza necesitaba una niñera gratuita para salir con su esposo. Era una conveniencia para emergencias, no una abuela amada y respetada. La soledad que sentía no era por estar físicamente sola en la casa, sino por darme cuenta de que mi propia familia se había convertido en un grupo de extraños interesados. Fue una tarde lluviosa de jueves que decidí llamar a mi antigua compañera de trabajo del hospital, Elena Morales, quien se había mudado a una ciudad costera después de jubilarse hace 2 años. Dolores, necesitas vivir para ti misma. Vende esa casa grande y ven a vivir cerca del mar conmigo. La vida es demasiado corta para seguir siendo el tapete de hijos ingratos. Sus palabras resonaron en mi mente por días y noches seguidos. Comencé a imaginar cómo sería despertar todas las mañanas escuchando el sonido de las olas del mar en lugar del ruido ensordecedor del tráfico de la ciudad, tener vecinos que me saludaran con cariño genuino en lugar de familia que solo aparecía cuando necesitaba algún favor económico. Y en ese momento silencioso, mirando la foto de boda en la pared de la sala, algo dentro de mí finalmente se rompió, no de tristeza profunda, sino de una liberación inesperada que no sentía desde hace décadas. Durante esos días de reflexión solitaria, comencé a recordar quién había sido yo antes de convertirme solo en la mamá de Esperanza. Dolores Hernández había sido una joven enfermera ambiciosa que soñaba con especializarse en pediatría. Tenía planes de estudiar una maestría, de viajar por México conociendo diferentes hospitales, de tal vez escribir artículos sobre cuidados de enfermería para revistas especializadas. Pero cuando llegó Esperanza, puse todos esos sueños en un cajón para dedicarme completamente a ser la madre perfecta que creía que ella merecía. Recordé las noches cuando Francisco dormía y yo me quedaba despierta amamantando a Esperanza, susurrándole historias sobre los lugares que visitaríamos juntas cuando fuera mayor. Le hablaba de las tradiciones familiares que le enseñaría, de las recetas secretas de mi madre que compartiría con ella, de cómo las dos seríamos las mejores amigas cuando creciera. En esos momentos íntimos, imaginaba que tendríamos una relación como la que yo había tenido con mi madre Carmen, cercana, cálida, llena de confianza mutua. Mi madre había muerto cuando Esperanza tenía 15 años, víctima de un cáncer que la consumió rápidamente. Durante sus últimos meses, Esperanza la visitaba religiosamente en el hospital, llevándole flores frescas y leyéndole pasajes de la Biblia. Mi madre adoraba a su nieta y siempre me decía: «Qué suerte tienes, Dolores. Esperanza va a ser tu mejor compañía cuando seas mayor. Es una niña con buen corazón». Si mi madre pudiera ver cómo se comporta Esperanza conmigo ahora, se sentiría devastada por la transformación. También recordé los primeros años, después de que Francisco y yo nos casáramos, cuando vivíamos en un pequeño departamento de 2 recámaras cerca del centro de Guadalajara. Éramos felices con tan poco. Nuestros muebles eran de segunda mano. Nuestras vacaciones consistían en paseos dominicales al Parque Agua Azul y nuestras cenas románticas eran tacos en el mercado local. Francisco trabajaba largas jornadas en la construcción. Regresaba a casa con las manos agrietadas y la espalda dolorida, pero siempre tenía una sonrisa para mí y energía para planear nuestro futuro juntos. Cuando tengamos hijos, Dolores, me decía mientras contábamos nuestras monedas para el gasto semanal, les vamos a dar todo lo que nosotros no tuvimos, pero más importante, les vamos a enseñar a valorar lo que tienen y a respetar a quienes les dan amor. Francisco tenía una filosofía simple, pero profunda sobre la familia. El amor se demuestra con acciones, no con palabras bonitas, y los hijos que crecen sabiendo que son amados incondicionalmente se convierten en adultos que saben amar a otros de la misma manera. Esa filosofía funcionó durante los primeros años de vida de Esperanza. Era una niña agradecida, cariñosa, que valoraba los regalos sencillos que podíamos darle.
Sus muñecas favoritas no eran las más caras, sino las que yo le cosía a mano con retazos de tela colorida. Sus cuentos favoritos no venían de libros caros, sino de las historias inventadas que Francisco y yo le contábamos antes de dormir. Sus momentos más felices no eran en lugares costosos, sino en la cocina de nuestra casa, ayudándome a preparar tortillas para el desayuno dominical. ¿En qué momento exacto comenzó a cambiar todo eso? Creo que fue gradual, tan sutil que Francisco y yo no nos dimos cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Tal vez comenzó cuando Esperanza empezó la primaria en una escuela donde había niños de diferentes niveles socioeconómicos. Tal vez fue cuando empezó a comparar su ropa, sus útiles, sus lunch con los de compañeros que venían de familias más adineradas. O tal vez fue cuando nosotros, en nuestro afán de darle lo mejor, comenzamos a hacer sacrificios económicos desproporcionados para satisfacer deseos que antes habrían sido considerados caprichos. Recuerdo vívidamente el día de su 10º cumpleaños. Esperanza había visto una bicicleta rosa con canasta y timbre en la tienda departamental y había puesto esa expresión de deseo intenso que los niños ponen cuando quieren algo desesperadamente. La bicicleta costaba el equivalente a 3 semanas del salario de Francisco, pero decidimos comprarla porque queríamos ver su cara de felicidad. Francisco trabajó turnos dobles durante un mes para pagar esa bicicleta sin afectar nuestros gastos básicos. El día de su cumpleaños, cuando vio la bicicleta en el patio decorada con globos y un gran moño rosa, Esperanza gritó de alegría y nos abrazó con una emoción tan pura que Francisco y yo nos miramos sabiendo que habíamos hecho lo correcto. Pero esa felicidad duró solo hasta que llegó su amiga Claudia a la fiesta, montando una bicicleta aún más cara con cambios de velocidad y accesorios que la nuestra no tenía. Vi cómo el rostro de Esperanza cambió de alegría pura a satisfacción mediana en cuestión de minutos. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que habíamos creado un problema. Por más que nos esforzáramos, siempre habría algo mejor, más caro, más exclusivo que otras familias podían darle a sus hijos y que nosotros no podíamos costear. Pero en lugar de usar esa situación para enseñarle a Esperanza sobre gratitud y límites realistas, Francisco y yo interpretamos su decepción como una falla nuestra. Decidimos trabajar aún más duro para poder darle cosas mejores en el futuro. Los años de la secundaria fueron cuando esta dinámica se volvió realmente problemática. Esperanza había desarrollado gustos caros y un círculo social aspiracional. Sus amigas eran niñas cuyos padres eran médicos, abogados, dueños de negocios prósperos. Francisco y yo, una enfermera y un supervisor de construcción, empezamos a sentirnos inadecuados en las reuniones escolares. Las otras madres hablaban de viajes familiares a Europa, de clases de piano y francés para sus hijas, de preparación para estudiar en universidades privadas prestigiosas. Esperanza comenzó a pedirnos cosas que estaban claramente fuera de nuestro alcance económico: ropa de diseñador para verse como sus amigas, clases particulares de inglés para no quedar atrás, fiestas elaboradas para competir con las celebraciones que organizaban otras familias. Francisco y yo nos endeudamos seriamente para complacerla, justificando cada gasto excesivo con la frase: «Es por su futuro. Todo lo que hagamos por su educación y desarrollo valdrá la pena». Pero empecé a notar que mientras más le dábamos, menos agradecida se mostraba. Los regalos caros se volvieron expectativas normales. Los sacrificios económicos que hacíamos se volvieron invisibles para ella. Y lo más doloroso, Francisco y yo comenzamos a ser fuente de vergüenza cuando sus estándares sociales subían más rápido que nuestra capacidad de seguirles el ritmo. Recuerdo el día de su graduación de secundaria. Francisco había comprado un traje nuevo con dinero prestado para verse presentable en la ceremonia. Yo me había arreglado con mi mejor vestido y mis únicos zapatos elegantes. Estábamos orgullosos y emocionados de ver a nuestra hija recibir su certificado. Pero cuando llegamos al auditorio de la escuela, vi cómo Esperanza evitaba presentarnos con los padres de sus amigas más populares. Se las arreglaba para mantenernos en una sección del auditorio mientras ella socializaba con familias que consideraba más apropiadas para su imagen social. Esa noche, Francisco me confesó que se había sentido humillado. Trabajé toda la semana extra para comprar este traje, Dolores, y mi propia hija actúa como si fuéramos una vergüenza.
Yo traté de consolarlo explicando que era una etapa normal de la adolescencia, que Esperanza nos amaba, pero estaba confundida por la presión social. Pero en el fondo, yo también había sentido el rechazo sutil de nuestra hija, y me dolía más de lo que quería admitir. La preparatoria trajo nuevos desafíos. Esperanza quería estudiar en la escuela privada más exclusiva de Guadalajara, donde estudiaban los hijos de las familias más adineradas de la ciudad. La colegiatura mensual era equivalente al salario completo de Francisco. Cuando le expliqué que era económicamente imposible para nosotros, Esperanza tuvo la primera verdadera crisis emocional que recuerdo haber visto en ella. Lloró, gritó, me acusó de arruinar su futuro por ser conformistas y de no amar lo suficiente para hacer el esfuerzo necesario. Francisco y yo pasamos noches sin dormir analizando nuestras finanzas, buscando maneras de hacer posible lo imposible. Finalmente, decidimos hipotecar nuestra casa para pagar los 3 años de preparatoria en esa escuela exclusiva. Era una decisión financiera arriesgada que podría habernos dejado sin hogar si algo salía mal con nuestros trabajos, pero lo justificamos diciéndonos que era una inversión en el futuro de Esperanza. Durante esos 3 años de preparatoria, Francisco trabajó turnos dobles regularmente, y yo acepté trabajos adicionales como enfermera privada los fines de semana. Nuestra vida social desapareció completamente, porque todo nuestro tiempo libre se dedicaba a generar el dinero extra necesario para mantener a Esperanza en esa escuela. Nos alimentábamos básicamente, vestíamos con ropa de segunda mano y posponíamos cualquier gasto personal para poder financiar no solo la colegiatura, sino también los gastos sociales que Esperanza necesitaba para encajar con sus compañeros adinerados. Y durante esos 3 años, en lugar de agradecer nuestros sacrificios, Esperanza se fue alejando emocionalmente de nosotros. Mientras más nos esforzábamos por darle acceso a un mundo socioeconómico superior, más vergüenza parecía sentir de sus orígenes humildes. Dejó de traer amigas a casa porque nuestra modesta vivienda no estaba a la altura de los estándares a los que se estaba acostumbrando. Dejó de participar en comidas familiares los domingos porque prefería socializar con sus nuevos amigos. Dejó de contarnos sobre su vida cotidiana porque aparentemente ya no teníamos suficiente educación o sofisticación para entender su nuevo mundo. El día de su graduación de preparatoria, Francisco y yo estábamos exhaustos física y emocionalmente, pero orgullosos de haber logrado darle la educación que ella quería. Esperanza había sido aceptada en la universidad privada más prestigiosa de Guadalajara para estudiar administración de empresas. Pero cuando llegó el momento de los agradecimientos en su discurso como una de las mejores estudiantes de su generación, mencionó a sus maestros, a sus compañeros, a la institución educativa, pero no mencionó ni una sola vez los sacrificios que Francisco y yo habíamos hecho para hacer posible ese momento. Esa noche, mientras limpiaba la casa después de la pequeña celebración que habíamos organizado para ella, encontré una carta que había dejado olvidada sobre su cómoda. Era de una de sus amigas, felicitándola por su graduación, pero también comentando: «Qué bueno que ya vas a ir a la universidad y vas a poder hacer tu propia vida, lejos de, ya sabes, el ambiente de tu casa». Francisco leyó la carta conmigo, y ambos entendimos que para los amigos de Esperanza, y posiblemente para ella misma, nuestra familia era algo de lo que había que escapar, no algo que valorar. Los años universitarios fueron aún más difíciles económicamente. La carrera de administración de empresas en esa universidad privada era extremadamente costosa, y Esperanza también necesitaba dinero para ropa apropiada, materiales especializados, actividades sociales que eran parte integral de la experiencia universitaria en ese ambiente exclusivo. Francisco desarrolló problemas de salud por el exceso de trabajo, hipertensión, problemas de espalda, fatiga crónica, pero siguió aceptando trabajos extras porque faltaban 2 años para que Esperanza se graduara. Fue durante el 3er año de universidad que Esperanza conoció a Miguel Sánchez. Al principio, Francisco y yo nos alegramos de que tuviera un novio serio. Miguel parecía un joven responsable, educado, con buenas perspectivas profesionales. Su familia tenía una cadena de farmacias exitosa, y él estaba estudiando para eventualmente hacerse cargo del negocio familiar. Cuando Esperanza nos lo presentó oficialmente, hicimos nuestro mejor esfuerzo para causarle una buena impresión.
Pero desde la primera cena familiar con Miguel, me di cuenta de que el círculo de influencia social de Esperanza había subido a un nivel completamente fuera de nuestro alcance. Miguel era educado y cortés con nosotros, pero había una distancia condescendiente en su manera de tratarnos. Hacía preguntas sobre nuestros trabajos y nuestras opiniones, pero el tono sugería que estaba evaluando si éramos apropiados para ser parte de su mundo, no intentando genuinamente conocernos como personas. Esperanza, por su parte, estaba claramente nerviosa durante esas primeras interacciones entre Miguel y nosotros. Se disculpaba anticipadamente por cosas que no requerían disculpa: el tamaño de nuestra casa, la sencillez de nuestros muebles, la comida casera que preparaba con amor. Era como si estuviera constantemente traduciendo entre dos mundos incompatibles: el mundo humilde y auténtico donde había crecido, y el mundo aspiracional y materialista al que ahora pertenecía. La transformación de Esperanza se aceleró durante el último año de universidad. Miguel la había presentado con sus padres, Arturo Sánchez y Patricia Delgado, quienes eran personas sofisticadas con conexiones sociales y económicas importantes en Guadalajara. Cuando finalmente conocí a los futuros consuegros, entendí por qué Esperanza había desarrollado tanta ansiedad sobre nuestras diferencias socioeconómicas. Arturo y Patricia eran personas cultas y exitosas, pero también eran clasistas de una manera que hacían parecer natural y educada. Durante la cena formal que organizaron para conocernos, hicieron comentarios sutiles pero hirientes sobre nuestros trabajos, nuestras opiniones políticas, nuestros gustos en música y arte. No eran groseros abiertamente, pero tenían una habilidad refinada para hacernos sentir inadecuados e ignorantes, sin decir nada directamente ofensivo. Francisco, que siempre había sido un hombre orgulloso de sus logros y su honestidad, salió de esa cena sintiéndose pequeño y humillado. «No somos lo suficientemente buenos para ellos, Dolores», me dijo en el carro de regreso a casa, y me parece que Esperanza está empezando a pensar lo mismo. Yo traté de consolarlo, pero sabía que tenía razón. Nuestra hija había sido seducida por un mundo donde el valor de una persona se medía por su cuenta bancaria y sus conexiones sociales, no por su carácter o su capacidad de amar. El día que Esperanza se graduó de la universidad, Francisco y yo estábamos física y emocionalmente agotados, pero satisfechos de haber cumplido nuestra promesa de darle la mejor educación posible. Habíamos gastado más de 500,000 pesos en su carrera universitaria. Habíamos trabajado hasta el límite de nuestras capacidades físicas. Habíamos sacrificado nuestra propia comodidad y seguridad financiera. Pero cuando llegó el momento de la ceremonia de graduación, nos dimos cuenta de que habíamos perdido a nuestra hija en el proceso de darle todo lo que pensábamos que quería. Esperanza se graduó con honores, consiguió inmediatamente un trabajo bien remunerado en una empresa multinacional y anunció su compromiso con Miguel solo 6 meses después. Su vida profesional y personal estaba perfectamente encaminada según todos los estándares externos de éxito, pero la relación entre ella y nosotros había quedado reducida a interacciones formales y superficiales. Ya no éramos sus confidentes, sus consejeros, sus amigos. Éramos los padres que había tenido que tolerar durante su juventud, pero que ya no encajaban en la vida sofisticada que había construido para sí misma. Ahora, sentada en mi mecedora después de la humillación del aeropuerto, puedo ver claramente todo el patrón de pérdida gradual que había preferido ignorar durante tantos años. Francisco murió sin haber recuperado jamás la relación cercana que había tenido con Esperanza durante su infancia. Y yo he pasado los últimos 5 años de viudez intentando mantener una conexión que en realidad ya no existe, excepto cuando mi hija necesita algo económico de mí. El café que Esperanza me arrojó en el aeropuerto no fue un momento de ira temporal. Fue la revelación honesta de lo que realmente piensa sobre mí. Soy una vieja tacaña que tiene recursos que ella merece acceder cuando los necesite, pero que no merece su respeto o consideración como persona. Y por primera vez en mi vida, ya no voy a pretender que esa actitud es aceptable solo porque viene de mi hija. El lunes siguiente, llamé a un agente de bienes raíces sin avisarle a nadie de la familia. Programé una evaluación de la casa para el miércoles por la mañana, cuando sabía que Esperanza estaría en el trabajo y no podría aparecer de sorpresa.
48 años viviendo en la misma dirección, criando a una hija única, cuidando a un esposo enfermo, siendo la madre perfecta y la esposa dedicada sin cuestionar. Ahora era finalmente el momento de ser Dolores Hernández, la mujer independiente que había olvidado completamente que existía. El agente, señor Rodríguez, un hombre de 50 años bien vestido, quedó impresionado con el estado impecable de conservación de la casa. Señora Dolores, con esta ubicación privilegiada y acabados de primera calidad, conseguiremos un excelente valor de venta. El mercado inmobiliario está muy caliente en esta zona. Firmé el contrato de venta exclusiva ese mismo día, especificando por escrito que quería una negociación rápida y totalmente discreta. Pasé los días siguientes organizando silenciosamente todas mis cosas personales. Separé cuidadosamente los documentos importantes en una carpeta, las joyas de oro que Francisco me había dado durante el matrimonio, las fotos familiares antiguas, solo aquellas que me traían buenos recuerdos del pasado, el resto de las pertenencias, muebles viejos, electrodomésticos usados, recuerdos que ya no tenían sentido llevar a una nueva vida. Todo se quedaría para que la familia lo descubriera después de mi partida. Llamé a Elena en la ciudad costera y le conté detalladamente mi plan de mudanza. ¿Estás completamente segura de esto, Dolores? Es una decisión muy radical. Nunca he estado tan segura de nada en toda mi vida. Respondí sin dudar ni un segundo. Reservé un boleto de autobús solo de ida a la ciudad costera, donde ella vivía desde hace 2 años, y renté un pequeño departamento amueblado cerca de la playa principal. Transferí todos mis ahorros de la cuenta bancaria antigua a una nueva cuenta en una sucursal diferente. Cancelé mi tarjeta de crédito vieja, que Esperanza conocía el número, y gestioné una nueva dirección postal en la ciudad costera. El comprador de la casa apareció el viernes por la tarde, una joven pareja de recién casados buscando su primera casa propia. Se enamoraron inmediatamente del jardín florido que había cuidado con tanto cariño por décadas, de la cocina espaciosa donde preparé miles de comidas para mi familia ingrata. Acepté la primera oferta en el mismo momento, aunque fuera algunos miles por debajo del valor de mercado sugerido. Dinero ya tenía suficiente para vivir con dignidad. Lo que quería desesperadamente era libertad total. Programamos la firma de la escritura definitiva para el próximo martes por la mañana. Ese fin de semana mantuve silencio total sobre mis planes, fingiendo normalidad cuando Miguel me llamó preguntando si había cambiado de opinión sobre prestarle el dinero para el próximo intento de viaje de Esperanza. Durante esos días de preparación secreta, me di cuenta de cuánto había cambiado mi perspectiva sobre lo que realmente constituía una traición familiar. Por años, había tolerado el gradual distanciamiento emocional de Esperanza, diciéndome que era natural que los hijos adultos desarrollaran su propia vida independiente. Había excusado su falta de gratitud por nuestros sacrificios económicos, pensando que tal vez Francisco y yo habíamos sido demasiado generosos sin enseñarle el verdadero valor del dinero. Había racionalizado su vergüenza de nuestros orígenes humildes como una fase temporal de ajuste social que eventualmente superaría con la madurez. Pero el incidente del aeropuerto había quitado todas las máscaras y justificaciones. Esperanza no me había gritado y arrojado café caliente en un momento de frustración temporal. Lo había hecho porque genuinamente creía que yo era una persona egoísta e inadecuada que estaba obstaculizando sus planes legítimos. Para ella, prestarle mi tarjeta de crédito no era un favor que debía agradecer, sino una obligación que yo tenía hacia ella por ser su madre. Mi negativa no era un límite razonable que ella debía respetar, sino una muestra de mezquindad que merecía castigo público. Esa revelación me liberó de décadas de culpa autoimpuesta. Ya no tenía que preguntarme qué había hecho mal como madre para que mi hija se alejara emocionalmente de mí. Ya no tenía que torturarme pensando en maneras de recuperar una relación cercana que ella claramente no deseaba tener. Ya no tenía que sacrificar mi bienestar económico y emocional para mantener la ilusión de que éramos una familia unida y amorosa. Esperanza me había mostrado exactamente lo que pensaba de mí, y finalmente yo estaba lista para creerle. El sábado por la mañana, mientras regaba las plantas de mi jardín por última vez, reflexioné sobre todas las señales que había ignorado a lo largo de los años.
Recordé las navidades donde Esperanza aparecía en mi casa con regalos costosos para mí, pero pasaba la mayoría del tiempo hablando por teléfono con sus amigos en lugar de conversar conmigo. Recordé los cumpleaños donde organizaba cenas familiares elaboradas, pero se veía claramente aburrida e impaciente por terminar rápidamente la celebración. Recordé las visitas dominicales donde traía a Roberto y Carmen para que los cuidara mientras ella y Miguel iban al club o a compromisos sociales, pero nunca se quedaba a compartir una comida casera conmigo. En todos esos momentos, yo había interpretado su presencia física como evidencia de que me amaba y valoraba, cuando en realidad solo estaba cumpliendo con obligaciones sociales mínimas hacia su madre viuda. Había confundido cortesía básica con afecto genuino, conveniencia práctica con respeto real. Y lo más doloroso de reconocer, había estado tan desesperada por mantener algún tipo de conexión con ella que había aceptado migajas emocionales como si fueran banquetes de amor filial. Esa comprensión no me llenó de amargura, sino de una claridad extraña y liberadora. Por primera vez en años, no tenía que fingir que estaba satisfecha con una relación que me dejaba sintiéndome sola e infravalorada. Por primera vez desde la muerte de Francisco, podía tomar decisiones basadas en mi propio bienestar en lugar de en el miedo de perder el poco contacto que tenía con mi familia. Por primera vez en mi vida adulta, podía priorizar mi dignidad personal por encima del deseo de ser necesitada por otros. El domingo por la tarde fui a misa en la parroquia donde Francisco y yo habíamos sido feligreses durante 30 años. El padre Miguel, que había conocido a nuestra familia desde que Esperanza era niña, me preguntó cómo estaba después del incidente del aeropuerto. Al parecer, algún conocido mutuo había presenciado la escena y había comentado sobre lo que había pasado. «Hija mía», me dijo el sacerdote con genuina preocupación, «recuerda que las relaciones familiares pasan por crisis, pero el amor siempre encuentra la manera de sanar las heridas». Normalmente, esas palabras me habrían convencido de intentar una reconciliación inmediata con Esperanza. Habría interpretado el consejo del padre como una señal divina de que debía perdonar y olvidar, como había hecho tantas veces antes. Pero esa tarde, sentada en la banca donde Francisco y yo habíamos orado juntos durante décadas, entendí que el perdón genuino no requiere tolerar abuso continuo, que el amor de madre no significa aceptar falta de respeto crónica, que honrar el mandamiento de honrar a los padres no puede ser una calle de un solo sentido. «Padre Miguel», le respondí con una serenidad que me sorprendió a mí misma. Hay una diferencia entre las crisis temporales y los patrones permanentes de comportamiento. A veces, la sanación requiere distancia, no proximidad. El sacerdote me miró con una expresión de sorpresa. Aparentemente no esperaba esa respuesta de la Dolores Hernández que él conocía, siempre dispuesta a disculpar y justificar las acciones hirientes de otros. Pero yo ya no era esa misma mujer. Durante la misa, mientras escuchaba las lecturas sobre el amor y el perdón, pensé en la diferencia entre perdonar a alguien por sus errores y permitir que alguien continúe lastimándote sin consecuencias. Francisco me había enseñado que el verdadero amor incluye límites saludables, que respetar a alguien significa también exigir respeto a cambio. «Dolores», me había dicho durante uno de sus periodos de enfermedad, cuando Esperanza había cancelado varias visitas prometidas, «amar a nuestra hija no significa aceptar cualquier cosa que haga. Significa amarla lo suficiente como para no permitir que se convierta en una persona cruel». Francisco había muerto antes de ver hasta qué punto Esperanza había desarrollado esa crueldad, pero sus palabras cobraron un significado profético ese domingo en la iglesia. Yo había estado tan enfocada en amar incondicionalmente a mi hija que había olvidado enseñarle la reciprocidad del amor. Había estado tan preocupada por no ser una carga para ella que había permitido que me tratara como si fuera exactamente eso, una carga molesta que tenía que tolerar ocasionalmente. Esa noche preparé mi última cena en la cocina, donde había alimentado a mi familia durante casi 5 décadas. Hice enchiladas rojas, la comida favorita de Francisco, usando la receta que mi madre me había enseñado cuando era joven. Mientras cocinaba, recordé todas las celebraciones familiares que habían tenido lugar en esa casa: cumpleaños, navidades, graduaciones, el baby shower cuando Esperanza esperaba a Roberto, las fiestas de primera comunión de mis nietos.
En todos esos recuerdos, yo aparecía como la figura central organizando, cocinando, sirviendo, limpiando después. Francisco había sido mi compañero leal en crear esos momentos especiales para nuestra familia, pero después de su muerte, me había convertido en la única responsable de mantener las tradiciones familiares. Y gradualmente, había notado que mi papel había evolucionado de anfitriona amada a empleada doméstica no remunerada. Las últimas Navidades habían sido particularmente reveladoras. Esperanza, Miguel y los niños habían llegado a mi casa esperando encontrar la mesa puesta, la comida preparada, los regalos envueltos y organizados debajo del árbol que yo había decorado sola. Durante la cena, habían hablado principalmente entre ellos sobre sus planes de vacaciones, sus nuevas adquisiciones, sus proyectos profesionales. Yo había sido incluida en la conversación solo cuando necesitaban que pasara más comida o cuando Roberto y Carmen requerían atención de su abuela. Después de la cena, mientras yo lavaba los platos en la cocina, había escuchado a Esperanza y Miguel en la sala comentando sobre lo aburridas que se habían vuelto las Navidades familiares y lo predecibles que eran mis menús tradicionales. Esperanza había sugerido que el próximo año tal vez deberían celebrar en un restaurante para no tener tanto trabajo. El trabajo, al que se refería, por supuesto, era mi trabajo que yo hacía con amor, y que ellos habían empezado a dar por sentado como una obligación que les correspondía recibir. Ahora, comiendo mis enchiladas en silencio en esa misma cocina, sentí una mezcla extraña de tristeza y liberación. Tristeza por todos los momentos hermosos que habían sido gradualmente vaciados de significado emocional genuino. Liberación, porque finalmente entendía que conservar mi dignidad era más importante que conservar relaciones que me hacían sentir invisible e infravalorada. El lunes por la mañana llamé a Roberto y Carmen para despedirme, sin explicarles exactamente a dónde iba. Roberto, que acababa de cumplir 18 años y estaba en su último año de preparatoria, me escuchó con la distracción típica de los adolescentes ocupados. «Está bien, abuela, que tengas buen viaje. Te llamamos después». Carmen, de 16 años, estaba más interesada en contarme sobre su nueva relación romántica que en preguntar detalles sobre mis planes de viaje. Ninguno de los dos preguntó cuándo regresaría, por qué viajaba sola, o si necesitaba ayuda con algo. Para ellos, yo era la abuela que siempre había estado disponible cuando la necesitaban, y aparentemente asumían que siempre estaría disponible cuando regresaran de sus ocupadas vidas adolescentes. No tenían manera de saber que estaban hablando conmigo por última vez, como la abuela que vivía a 20 minutos de su casa, siempre lista para cuidarlos cuando sus padres tenían compromisos sociales. Esa realización me confirmó que estaba tomando la decisión correcta. Mis nietos me querían de manera superficial, como una conveniencia familiar agradable, pero no habían desarrollado una conexión emocional profunda conmigo. Eso no era culpa suya. Eran productos del ambiente que Esperanza y Miguel habían creado, donde las relaciones familiares se basaban en utilidad práctica más que en afecto genuino. Pero tampoco era mi responsabilidad seguir sacrificando mi bienestar para mantener relaciones unilaterales que no me nutrían emocionalmente. El martes por la mañana firmé la escritura definitiva de la casa en el notario del centro de la ciudad. Por la tarde, mientras Esperanza estaba en el trabajo, empaqué mis últimas pertenencias personales en las 2 maletas que llevaría conmigo en el viaje de autobús. Dejé una carta manuscrita sobre la mesa de la cocina. No una explicación desesperada pidiendo comprensión, sino un comunicado simple y directo. Esperanza, vendí nuestra casa antigua. El dinero de la venta es completamente mío, así como mi pensión de enfermera y todos mis ahorros personales. Ustedes siempre me hicieron sentir que era un peso muerto en sus vidas, así que decidí definitivamente quitar esa carga molesta de sus hombros. No traten de buscarme en ningún lugar. Dolores Hernández. Cerré la puerta de entrada por última vez y puse la llave en el buzón, exactamente como había acordado con los nuevos propietarios. Mientras esperaba el taxi que me llevaría a la terminal de autobuses, miré por última vez la casa donde había vivido la mayoría de mi vida adulta. No sentí nostalgia ni arrepentimiento, solo una sensación extraña de completar un capítulo que había durado demasiado tiempo. El viaje de 8 horas a la ciudad costera
Me dio tiempo para procesar completamente la magnitud de lo que había hecho. No era solo una mudanza geográfica, era una reinvención total de mi identidad. Por primera vez en 72 años, no era la hija obediente que sacrificaba sus sueños por las expectativas familiares, la esposa dedicada que ponía las necesidades de su marido antes que las propias, o la madre abnegada que toleraba cualquier comportamiento de su hija por miedo a perder el contacto con ella. Era simplemente Dolores Hernández, una mujer mayor con recursos económicos suficientes para vivir independientemente, con décadas de experiencia profesional como enfermera, con la libertad de tomar decisiones basadas únicamente en su propio bienestar y felicidad. Era una identidad que no había explorado nunca, y la perspectiva era tanto aterrorizante como emocionante. Durante el viaje, reflexioné sobre todas las cosas que había querido hacer a lo largo de los años, pero que había pospuesto por responsabilidades familiares. Había querido aprender a pintar paisajes, tomar clases de baile, viajar a lugares históricos de México, leer novelas románticas sin sentir culpa por perder el tiempo, escribir cartas a periódicos sobre temas que me importaban, hacer trabajo voluntario en organizaciones que ayudaran a personas mayores en situaciones similares a la mía. Todos esos deseos habían estado durmiendo dentro de mí durante décadas, esperando el momento correcto que nunca llegaba. Siempre había algo más urgente: las necesidades de Esperanza cuando era niña, los proyectos de Francisco cuando estaba vivo, las crisis familiares que requerían mi atención y recursos. Pero ahora, finalmente, el momento había llegado. No porque las circunstancias externas hubieran cambiado, sino porque yo había decidido cambiar mi respuesta a esas circunstancias. Cuando el autobús llegó a la estación costera al atardecer, Elena me estaba esperando con un ramo colorido de flores tropicales y una sonrisa que no había visto en años. «Bienvenida a tu nueva vida de libertad, Dolores». El departamento rentado era pequeño, pero extremadamente acogedor, con vista directa al océano azul y una terraza donde podría tomar café todas las mañanas escuchando el canto de las gaviotas. Por primera vez en décadas enteras, mi agenda diaria dependía únicamente de mi voluntad personal. ¿Quería leer un libro romántico? Lo leía. ¿Quería dormir hasta tarde? Dormía. ¿Quería comer helado en el almuerzo? Lo comía sin culpa alguna. Esa primera noche en mi nueva casa, mientras escuchaba el sonido relajante de las olas rompiendo en la playa, me di cuenta de algo profundo. La felicidad no requiere la aprobación de otros, ni siquiera de la familia. La paz no depende de mantener relaciones que te drenan emocionalmente. Y el amor propio no es egoísmo. Es la base necesaria para cualquier otra forma saludable de amor. Había pasado 7 décadas aprendiendo a amar a otros, sacrificando mi propia felicidad. Ahora, finalmente, había llegado el momento de aprender a amarme a mí misma lo suficiente como para exigir respeto, establecer límites y vivir según mis propios valores en lugar de según las expectativas de personas que habían demostrado que no valoraban mi presencia en sus vidas. El miércoles por la tarde, Esperanza llegó a la que había sido mi casa para una de sus visitas esporádicas. Según me contó Elena más tarde, quien se mantuvo en contacto con vecinos de mi antigua colonia, mi hija encontró la casa completamente vacía y una pareja joven desempacando sus pertenencias en lo que había sido mi sala. «¿Dónde está Dolores Hernández?», gritó Esperanza con desesperación. Los nuevos propietarios, desconcertados, le entregaron la carta que había dejado sobre la mesa de la cocina. Elena me dijo que Esperanza se desplomó en las escaleras del jardín frontal, llorando mientras leía mi nota una y otra vez, como si no pudiera procesar las palabras. Durante las siguientes 3 semanas, mi teléfono celular sonó incesantemente. Esperanza, Miguel, Roberto, Carmen, todos llamando con mensajes cada vez más desesperados. Al principio, las grabaciones eran furiosas y acusatorias. «Mamá, esto es ridículo. No puedes simplemente desaparecer». Después se volvieron suplicantes. «Por favor, dinos dónde estás. Estamos muy preocupados». Pero yo había aprendido la diferencia entre preocupación genuina y pánico por perder una conveniencia financiera. Después de un mes, bloqueé permanentemente todos los números familiares en mi celular. Si realmente querían encontrarme, podrían contratar un investigador privado. Pero yo
Había tomado todas las precauciones legales necesarias para mantener mi nueva dirección confidencial. Finalmente, había elegido mi propia paz por encima de la comodidad emocional de personas que nunca habían valorado mi presencia cuando la tenían disponible gratuitamente. 6 meses completos han pasado desde que dejé mi antigua vida de sacrificios atrás. Despierto todos los días con el sonido relajante del mar golpeando la playa y me duermo en paz absoluta, sin preocuparme de que alguien vaya a aparecer necesitando algo de mí. Elena Morales y yo nos hemos convertido en compañeras inseparables de aventuras. Hacemos caminatas matutinas energizantes en la playa, asistimos religiosamente a un círculo de lectura en la biblioteca municipal y hasta comenzamos clases de pintura en acuarela en una escuela de artes local. Descubrí con sorpresa que tengo un don natural para el arte, especialmente para pintar paisajes marinos coloridos. Mi pequeña terraza se convirtió en un estudio improvisado lleno de lienzos, y los vecinos amables siempre elogian sinceramente mis cuadros cuando pasan por la calle. Nunca imaginé que a los 72 años de edad descubriría un talento artístico que ni sabía que existía dentro de mí. A veces, cuando estoy regando cariñosamente las plantas de la terraza o preparando mi té de la tarde preferido, recuerdo a la mujer sumisa que era en mi vida anterior, siempre corriendo detrás de otros, siempre disponible para resolver problemas ajenos, siempre puesta en segundo plano por mi propia familia. Esa mujer sacrificada parece haber vivido en otra dimensión completamente diferente. Ahora soy Dolores Hernández, la pintora jubilada que vive frente al océano, que tiene amigas verdaderas que me respetan y que nunca más será el tapete de nadie en este mundo. Recibí una carta de esperanza hace exactamente un mes, dirigida a mi dirección antigua, pero reenviada por los nuevos habitantes de la casa. No abrí el sobre ni por curiosidad. Lo puse directamente en la basura, junto con otras 3 cartas que llegaron en las semanas siguientes. El pasado doloroso ya no me pertenece. Ayer por la tarde estaba pintando un atardecer anaranjado cuando una joven madre pasó caminando por la playa cargando a un niño lloroso en brazos y arrastrando a otro de la mano con visible cansancio. Por un momento breve, recordé a Esperanza pequeña, las tardes felices que pasábamos juntas en el parque de nuestro antiguo barrio. Sentí una punzada rápida de nostalgia del pasado, pero absolutamente ningún arrepentimiento por la decisión tomada. Algunos puentes familiares se queman por pura necesidad de supervivencia emocional, no por venganza mezquina. Terminé mi pintura con satisfacción, lavé cuidadosamente los pinceles sucios y preparé mi cena simple y deliciosa. Me senté en la terraza para comer en silencio, contemplando el movimiento hipnotizante de las olas del mar. Y por primera vez en décadas de vida me sentí completamente en casa y en paz conmigo misma. La rutina diaria que he desarrollado en estos 6 meses me llena de una satisfacción que no había experimentado en años. Me levanto cuando mi cuerpo naturalmente despierta, sin alarmas ni horarios impuestos por las necesidades de otros. Tomo mi café en la terraza mientras observo a los pescadores preparar sus redes para el día, escuchando el diálogo musical entre las gaviotas y las olas. No hay prisa, no hay agenda que no sea mía, no hay interrupciones de llamadas pidiendo favores o servicios. Después del café, Elena y yo nos encontramos en el malecón para nuestra caminata matutina. Hemos desarrollado una amistad que se basa en respeto mutuo y intereses compartidos, no en necesidad o conveniencia. Hablamos de libros que estamos leyendo, de técnicas de pintura que queremos experimentar, de lugares en esta región costera que aún no hemos explorado. Elena me cuenta sobre su vida como maestra jubilada, sus propias experiencias con hijos adultos que la dan por sentada, sus descubrimientos sobre la libertad de vivir para una misma después de décadas de vivir para otros. ¿Sabes qué es lo más liberador de todo esto, Dolores?, me dijo Elena la semana pasada mientras pintábamos juntas en la playa. Es darse cuenta de que la felicidad no depende de que otros nos necesiten. Durante años pensé que mi valor como madre se medía por qué tanto mis hijos requerían mi ayuda. Ahora entiendo que el amor verdadero incluye enseñar a los hijos a valerse por sí mismos y a tratarnos con respeto. Sus palabras resonaron profundamente en mí porque expresaban exactamente lo que yo había estado sintiendo, pero no había sabido articular.
Las tardes las dedico a explorar mi lado artístico, que había estado dormido durante tantas décadas. Mi profesor de pintura, maestro Arturo, un hombre de 60 años que se mudó aquí después de jubilarse como arquitecto en la Ciudad de México, me ha enseñado que el arte es una forma de meditación activa. Cuando pintas un paisaje, Dolores, me explicó durante una de nuestras clases, no solo estás capturando lo que ves, estás procesando lo que sientes, liberando emociones que tal vez ni sabías que tenías guardadas. Tenía razón. Mis primeras pinturas eran representaciones fieles de la playa y el océano, técnicamente correctas, pero emocionalmente neutras. Pero a medida que fui desarrollando confianza con los pinceles y los colores, comenzaron a aparecer elementos más expresivos en mis obras, nubes que parecían cargar el peso de años de sacrificio, olas que se estrellaban contra rocas con la fuerza de frustraciones liberadas, atardeceres que brillaban con la esperanza de nuevos comienzos. El maestro Arturo me sugirió que participara en una exposición pequeña que organiza la Escuela de Artes cada trimestre para estudiantes adultos mayores. Al principio me resistí. La idea de que extraños vieran y juzgaran mis pinturas me parecía aterradora. Pero Elena me convenció. Dolores, ya no tienes que esconderte ni minimizar tus talentos para hacer que otros se sientan cómodos. Tus pinturas son hermosas y merecen ser vistas. La exposición se llevó a cabo el mes pasado en el Centro Cultural de la ciudad. Exhibí 5 pinturas, 3 paisajes marinos, un retrato de Elena leyendo en su jardín y una composición abstracta que titulé Liberación, una explosión de colores cálidos emergiendo de un fondo gris oscuro. Para mi sorpresa, varias personas se acercaron durante la inauguración para felicitarme y preguntarme sobre mi técnica. Una señora mayor, doña Carmen, me dijo algo que me conmovió hasta las lágrimas. Sus pinturas transmiten una serenidad que solo puede venir de alguien que ha encontrado la paz interior después de mucho sufrimiento. Vendí 3 de las 5 pinturas esa noche. No era una suma significativa de dinero, pero el hecho de que extraños hubieran valorado mi arte lo suficiente como para comprarlo y llevárselo a sus hogares me llenó de un orgullo que no había sentido en décadas. Era un orgullo diferente al que había experimentado como madre o esposa. No era orgullo por los logros de otros que había apoyado, sino orgullo por algo que había creado completamente por mí misma. Esa noche, después de la exposición, Elena y yo fuimos a cenar a un pequeño restaurante frente al mar. «Brindemos», dijo Elena levantando su copa de vino tinto, «por las mujeres que finalmente aprendimos a valorarnos a nosotras mismas». Mientras chocábamos nuestras copas, me di cuenta de que estaba celebrando no solo la venta de mis pinturas, sino mi renacimiento completo como persona independiente y creativa. Los fines de semana los dedico a explorar la región costera. He visitado pueblos pesqueros tradicionales donde las familias aún viven según valores de respeto intergeneracional genuino. He caminado por mercados locales donde los vendedores me tratan como una persona completa, no como una conveniencia o un problema que resolver. He participado en festivales culturales donde mi edad es vista como símbolo de sabiduría y experiencia, no como sinónimo de obsolescencia. En uno de estos festivales conocí a Doña Rosa, una mujer de 85 años que vive sola desde hace 20 años, después de que sus hijos adultos la trataran como una carga. «Mija», me dijo mientras compartíamos elotes preparados, «lo que tú hiciste no es egoísmo, es amor propio. Y el amor propio es la base de todo amor verdadero. Si no nos amamos a nosotras mismas lo suficiente como para exigir respeto, ¿cómo vamos a enseñar a otros a amarnos correctamente?» Doña Rosa me contó que después de mudarse sola a este pueblo costero, sus hijos inicialmente reaccionaron con enojo y acusaciones. Pero después de varios años de distancia, uno de ellos, el más joven, se acercó a pedirle perdón y a intentar construir una relación basada en respeto mutuo. «No todos mis hijos aprendieron la lección», me explicó, «pero uno sí. Y esa relación renovada con Rubén vale más que todas las relaciones superficiales que tenía antes con los 4. Su historia me hizo reflexionar sobre la posibilidad de que algún día Roberto o Carmen, mis nietos, pudieran buscarme con una perspectiva más madura sobre las relaciones familiares. Pero también me confirmó que mi bienestar no puede depender de esa posibilidad.
He aprendido a construir una vida plena e independiente que no requiere la validación o presencia de familiares que no me valoran. Las noches aquí son especialmente mágicas. Después de cenar, me siento en mi terraza con una taza de té de manzanilla y observo las estrellas reflejándose en el agua oscura del océano. No hay ruidos de tráfico, no hay televisión con noticias deprimentes, no hay teléfono sonando con crisis familiares que resolver. Solo el murmullo constante de las olas y el ocasional canto de algún ave nocturna. En estos momentos de silencio absoluto, proceso completamente la transformación que he experimentado. No es que haya dejado de ser madre o abuela. Esos roles son parte integral de mi historia personal, pero he dejado de definirme exclusivamente a través de esas relaciones. He redescubierto a Dolores Hernández como individuo completo, con intereses propios, talentos únicos, y el derecho fundamental a ser tratada con dignidad y respeto. A veces me pregunto qué habría pasado si Francisco estuviera vivo durante esta crisis con Esperanza. ¿Habría tomado la decisión radical de mudarme sola? ¿O habría seguido tolerando el maltrato por no querer separar a Francisco de su hija? Es imposible saberlo, pero sospecho que Francisco, con su sabiduría práctica y su amor genuino por mí, habría apoyado cualquier decisión que protegiera mi bienestar emocional. Dolores, me dijo una vez durante sus últimos meses de vida, cuando ya era evidente que Esperanza había cambiado fundamentalmente, prométeme que si alguna vez tienes que elegir entre tu dignidad y mantener la paz familiar, vas a elegir tu dignidad, porque una persona que no se respeta a sí misma no puede realmente amar a otros de manera saludable. En ese momento, sus palabras me parecían excesivamente dramáticas. Ahora entiendo que eran proféticamente necesarias. La semana pasada recibí una llamada inesperada en mi teléfono fijo, el único número que mantuve activo para emergencias médicas. Era doña Guadalupe, mi antigua vecina de Guadalajara, llamando para contarme que Esperanza había aparecido en su puerta preguntando si sabía algo sobre mi paradero. Según doña Guadalupe, mi hija se veía demacrada y nerviosa, muy diferente a la mujer segura y próspera que había sido. Se veía desesperada, Dolores, me contó doña Guadalupe. Me preguntó si yo pensaba que tú estabas bien, si creía que podrías estar en peligro. Le dije que no sabía nada, pero que conociendo tu carácter probablemente estabas perfectamente bien, y simplemente habías decidido vivir tu vida en privado. Cuando doña Guadalupe me preguntó si quería que le diera algún mensaje a Esperanza si volvía a aparecer, le respondí: dígale que su madre está viva, está bien, y está viviendo la vida que eligió vivir. Esa fue toda la comunicación que estoy dispuesta a mantener con mi vida anterior. No siento crueldad hacia Esperanza. De hecho, espero sinceramente que esta experiencia le enseñe a valorar las relaciones que tiene antes de que sea demasiado tarde con otras personas importantes en su vida. Pero mi papel como su maestra de vida ya terminó. Ahora ella es una mujer adulta que tiene que enfrentar las consecuencias de sus decisiones, igual que cualquier otra persona en el mundo. Anoche, mientras terminaba una nueva pintura, un paisaje nocturno de la playa bajo la luna llena, reflexioné sobre lo que realmente significa el perdón. Durante años pensé que perdonar significaba olvidar, excusar y continuar las relaciones como si nada hubiera pasado. Ahora entiendo que el perdón verdadero a veces requiere distancia permanente. He perdonado a Esperanza por no haber sabido valorar mi amor y sacrificio, pero ese perdón no me obliga a seguir exponiéndome a su falta de respeto. He perdonado a Miguel por haber reforzado las actitudes clasistas que alejaron a mi hija de sus raíces humildes, pero ese perdón no requiere que pretenda que somos una familia unida. He perdonado a Roberto y Carmen por haber heredado patrones de comportamiento que ven a los abuelos como conveniencias en lugar de personas dignas de amor. Pero ese perdón no significa que tengo que estar disponible para ser utilizada por ellos cuando les sea conveniente. El perdón, he aprendido, es principalmente para mi propia paz mental. Es la decisión de no cargar resentimiento que me envenenarían el alma. Pero no es una invitación a tolerar maltrato continuo o a sacrificar mi bienestar por la comodidad emocional de personas que han demostrado que no me valoran. Esta mañana, Elena y yo fuimos al mercado municipal para comprar ingredientes frescos para la comida. Mientras seleccionaba jitomates maduros y chiles perfectos, la vendedora, doña Esperanza,
Ironía del destino, me comentó. Señora Dolores, usted siempre se ve tan tranquila y feliz. ¿Cuál es su secreto? Le sonreí mientras pagaba mis verduras. Aprender a quererme lo suficiente como para no aceptar que me traten mal, aunque sea por familia. Doña Esperanza asintió sabiamente. Ay, qué razón tiene. Yo también tuve que aprender esa lección con mis propios hijos. Al principio se enojaron cuando dejé de ser su empleada doméstica gratuita, pero después aprendieron a tratarme como la madre que soy, no como la sirvienta que pensaban que tenían derecho a tener. Estas conversaciones casuales con mujeres que han vivido experiencias similares me confirman que mi situación no es única. Hay una epidemia silenciosa de madres mayores que son tomadas por sentado, utilizadas y emocionalmente maltratadas por hijos adultos que nunca aprendieron reciprocidad en las relaciones familiares. Pero también hay ejemplos inspiradores de mujeres que encontraron el valor de romper esos patrones y reclamar su dignidad. Esta tarde, mientras pinto en mi terraza con el sonido del océano como banda sonora, me siento completa de una manera que no había experimentado jamás. No es la completitud que viene de ser necesitada por otros, sino la que viene de estar en paz consigo misma. No es la satisfacción de haber sacrificado todo por la familia, sino la de haber finalmente aprendido a valorar mi propia felicidad como algo legítimo e importante. A los 72 años, finalmente entiendo que el amor más importante que podemos cultivar es el amor propio saludable, no el egoísmo que ignora las necesidades de otros, sino el respeto básico hacia una misma que establece límites apropiados y exige reciprocidad en las relaciones. Este amor propio es la base que hace posible amar a otros de manera genuina y sostenible. Mañana Elena y yo vamos a explorar un pueblo pesquero que está a 1 hora de aquí en autobús. Vamos a llevar nuestros materiales de pintura y a pasar el día capturando la belleza de un lugar nuevo. Después vamos a comer mariscos frescos en un restaurante local y a conversar sobre los libros que estamos leyendo en nuestro círculo de lectura. Son planes simples, pero están hechos con la libertad de quien puede elegir cómo pasar su tiempo sin tener que justificarse ante nadie. Son planes que nutren mi alma en lugar de drenar mi energía. Son planes que me recuerdan que la vida puede ser hermosa cuando finalmente aprendemos a vivirla para nosotras mismas. Mientras escribo estas palabras al atardecer, con el cielo pintándose de colores que pronto intentaré capturar en un lienzo, siento una gratitud profunda por haber encontrado el valor de cambiar mi vida cuando parecía demasiado tarde para empezar de nuevo. No fue fácil romper patrones de décadas, dejar atrás la seguridad de lo conocido o enfrentar la desaprobación familiar, pero fue necesario para mi supervivencia emocional y mi dignidad como ser humano. A veces, el mayor renacimiento posible es el silencio que una elige mantener para proteger su paz. Estamos curiosos para saber hasta dónde llegó esta historia. ¿Desde dónde nos están viendo? Comenten abajo.